información, necesito una... Amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a Conversando con el MAN. Este espacio es creado, guiado, trabajado por el Movimiento Animalista Nacional con el objetivo de cambiar un poquito la mentalidad, esta mentalidad antropocentrista, esta mentalidad que centra absolutamente todo lo que ocurre en la naturaleza en el ser humano y que evidentemente pues no está llevando a buen fin a la naturaleza, a los demás animales y al ser humano. Así es que la búsqueda es precisamente esa, cambiar esa mentalidad y ser mejor especie dentro de este maravilloso espacio vital que tenemos la suerte de habitar y de compartir con otros seres. Mi nombre es Melitza Rubianis y voy a estar con ustedes 60 minutos conversando con el mar aquí por Hoja de Ruta. Como ya se habrán dado cuenta, pues estoy en mi casita. Este programa ha sido pregrabado, así es que les estoy hablando desde el pasado. Sí, hemos pregrabado este programa, porque bueno, pues teníamos algunas actividades el día lunes y nos iba a ser imposible realizar el programa, pero no queremos dejar sin este espacio tan importante. Les cuento también que voy a estar súper bien acompañada durante todo el programa por mi querida Keke, que está en Guayaquil. Keke, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Ruby, pues aquí con el calorcito de Guayaco, bien y chévere poder hacer esta versión grabada del conversando y hablar de temas importantes como siempre en este programa. Así es que ya saben, va a estar movidito el programa. Vamos a tener el vespertino con noticias, qué es lo que está ocurriendo en México, una cosa muy preocupante que ya les vamos a comentar. Y después estaremos conversando en la siembra sobre un tema muy importante. Recientemente fue el Día de los Derechos Humanos y nosotros, desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Nosotros, todo el mundo ha colado en este espacio también a los derechos de los animales, porque al final, pues como siempre sabemos y decimos, nos enseñaron en tercer grado que todos somos animales. Los derechos de los animales, pues, engloban a todos los seres vivos que habitan este planeta. Vamos a estar conversando justamente de eso. ¿Qué relación tiene lo uno con lo otro? ¿Cómo deben ser concebidos los unos y los otros? Los derechos de los humanos y los derechos de los animales. Va a estar interesante la conversación en el segmento La Siembra. Empezamos ya entonces conversando con el man desde el pasado. Amigos, amigas, bienvenidos a La Siembra, perdón, no, este es el vespertino, sí. El vespertino, donde conversamos sobre las noticias, qué es lo que está pasando en el mundo y en el Ecuador en el tema de animales y naturaleza. Bueno, vamos a conversar de un tema no muy agradable, no muy alentador. México. En México se estaba tratando pues la prohibición, como ustedes saben, en la Ciudad de México
regía ya una prohibición obtenida en la Corte Suprema de Justicia para la realización de corridas de toros. Pues nada más y nada menos que esta prohibición ha sido levantada. Aún no está ya en firme, aún no está en firme, falta una resolución de la Corte Suprema, pero pues hay grandes posibilidades de que se levante la prohibición y que se regrese a las corridas de toros en la Ciudad de México. De esto, el presidente López Obrador propone una consulta popular sobre el regreso de las corridas de toros a Ciudad de México. Vamos a conversar sobre el tema porque es un temita un poquito polémico, bastante polémico. La democracia participativa contra la tauromaquia. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha propuesto la realización de una consulta popular para decidir si las corridas de toros tienen cabida o no en la Ciudad de México. La idea ha sido lanzada por el mandatario el viernes pasado durante su conferencia diaria de prensa llamada La Mañanera, después de que el miércoles anterior los tribunales dieran el visto bueno al regreso de los toreos a los ruedos de la capital, de donde habían sido expulsados un año atrás. La segunda sala de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se echó encima a la población antipadrina, no podía ser de otra forma, de la ciudad al desechar el amparo que suspendió el año pasado las corridas de toros. El alto tribunal atrajo el caso después de una decisión de un juez federal de ponerle freno a los espectáculos taurinos en la plaza más importante del país, llamada la Monumental. Este proyecto fue motivado, digamos, por la polémica ministra Yasmín Esquivel, que se ha negado, escuchen esto, se ha negado a dimitir a pesar de las pruebas que sustentan que plagió su tesis de grado y de doctorado. Y fue aprobado por unanimidad también este fallo. ¿No? ¿A quién le suena, no? Suena por ahí conocidito, ¿no? El Impericia. presidente López Obrador, ¿cómo? Impericia. Eso. No hay tal plagio, es de pericia, señor, de pericia. López Obrador ha sido cuestionado por la decisión judicial durante la mañanera, pues esta charla que tiene el presidente todas las mañanas, por Elide Fernández, conocida compañera activista integrante de la organización animalista Movimiento Conciencia. Aun cuando todavía no termine el proceso legal, mi recomendación y en lo que yo pueda ayudar es que se convoque a una consulta popular en la Ciudad de México, dijo el presidente. La respuesta de Evidel Fernández no fue muy positiva, no le gustó mucho. Evidel pregunta, ¿los derechos de los niños se consultan? Contraatacó la activista al argumentar que las corridas de toros adoctrinan en la barbarie y la violencia a menores de edad, citando el Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas. Dice el IDEF que pues los ciudadanos no están, muchos ciudadanos no están conscientes y el presidente decía que es la práctica más efectiva, el método más democrático. Y el IDEF pues está en contra de esto. Justamente sobre esto vamos a comentar un poco porque precisamente dentro del mismo movimiento antitaurino hay disidencias sobre la pertinencia o lo bueno de esta consulta popular. El presidente López Obrador defendió la consulta y aprovechó para lanzar un dardo a la Corte, porque siempre, no sé si ustedes tienen conocimiento, pero el presidente pues siempre está atacando a la Corte Suprema y ha dicho que yo estoy seguro de que participará mucha gente y eso le dará mucha fuerza. No es nada más un asunto legal, es un asunto moral y político, para que no tengan que estar decidiendo sobre estos temas que son de interés de mucha gente, solo unos servidores públicos. Y que dependa del pueblo. No hay que tenerle miedo al pueblo. Hay que, se comprometió a trabajar para poder realizar la consulta. Yo les ayudo, déjenme ver cómo está el marco legal y les hago esta recomendación. El presidente ha hipotecado también su apoyo al movimiento antitaurino. Si ustedes, quienes están a favor de que no haya maltrato a los animales en general, triunfan, yo voy a apoyarles abiertamente. Nada más que yo necesito conocer qué opinan los demás, porque yo represento al pueblo, dice López Obrador. Hay muchos temas en donde sí hace falta conocer la opinión de todos, no imponer. Estoy en desacuerdo con López Obrador.
Ni siquiera el Congreso debería resolver sin consultar al pueblo en estos temas donde hay opiniones encontradas. El juez federal en 2022, en materia administrativa, Jonathan Bass, decidió la suspensión definitiva a la organización Justicia Justa para que se deje de torear en la alcaldía Benito Juárez, donde se encuentra la Monumental. Bass dio la razón a un argumento de justicia justa que defendía que las leyes federales prohíben el maltrato animal y que el trato degradante que se da a los toros viola el derecho al medio ambiente sano. Después aceptó a trámite la suspensión bajo el argumento de que la sociedad está interesada en que se respete la integridad física y emocional de todos los animales. Ahora la Suprema Corte desechó el amparo al considerar que la protección, escuche esto, la protección del medio ambiente no representa ningún daño irreparable para la sociedad civil. Muy extraño el tema. Sin embargo, el periplo por la justicia todavía es largo. Pese a esa decisión, el juicio de amparo sigue activo. Ojo, aún no se ha terminado el tema, ¿no? Está todavía, falta la sentencia y podría ser recurrida a segunda instancia y volver de nuevo a la Corte. Como ustedes van, pues el futuro de este tema es pues un montón de posibilidades abiertas. De realizarse la consulta, dice la noticia, la capital podría formar parte del reducido grupo de estados que ya han prohibido las corridas de toros en su legislación, como Sonora en el 2013, Guerrero en el 2014, Coahuila en 2015 y por último, reciencito, Quintana Roo, que lo prohibió en 2010. ¿Qué te parece esta polémica sobre hacemos consulta o no hacemos consulta? Pues, o sea, me hace ruido y además me da mucho miedo el precedente que se abre, porque luego cuando alguien quiera, no sé, bajarse el derecho al aborto, el derecho a, no sé, a la educación, van a pedir una consulta, porque hay que consultarle al pueblo todo, y me parece que es un arma de doble filo, porque los derechos, efectivamente, los derechos no se consultan. Los derechos son derechos y no se deberían consultar, y peor a los que los vulneran. Entonces, si hoy le consultan a la gente si quiere o no quiere seguir torturando animales en un ruedo, ¿qué va a evitar que mañana no quieran consultarle a la mayoría si la educación debe ser pública o si la salud debe ser pública y otras cosas en materia de derechos? Ahora, yo creo que, que van a perder los taurinos en una consulta popular. Muy fácil. Es muy posible que pierdan. En ese sentido, bueno, no estaría mal, pero me preocupa el marco de los derechos en sí. Y además, espero que en México no se dejen golear y no se dejen meter las cascaritas ni las trampitas que hicieron, que metieron acá con la ordenanza taurina y que el tercer tercio ahí no sé qué, que lo matamos al toro sin que nadie lo vea y todas esas irregularidades, impericias, todas esas impericias que, que cometieron en nombre de tratar de complacer a todo el mundo, ¿no? O sea, si van a hacer una consulta, que sea abolición total y sin ningún tipo de maña, ni ningún tipo de amarre, ni que sea muy clara la pregunta. Pero me preocupa el tema de consultarle los derechos a, a la gente, porque, como te digo, los derechos no deberían consultarse. Estoy totalmente de acuerdo contigo y de paso estamos de acuerdo con Elidel Fernández, que también un poco se ha opuesto a este tema. Ahora, si bien es cierto, estoy totalmente de acuerdo con el concepto de que los derechos no son cuestionables, es decir, ¿por qué no hacemos una consulta preguntando si es que está usted de acuerdo con no sé, la esclavitud infantil? ¿Por qué no hacemos esa consulta? Porque el solo escuchar este tema nos parece aberrante, grosero, grotesco y antiético. Porque tratándose de animales, ahí sí hay que escuchar a todos, ¿no? Está centrado, está basado en el antropocentrismo, ¿no? Definitivamente, ¿no? Lo uno sí nos parece terrible, súper antiético, y lo otro, veamos, ¿no? Pues capaz que, quién sabe, hay opiniones diferentes, ¿no? Entonces sí es, en efecto, consultar sobre derechos es un absurdo. Sin embargo, hay que decir una cosa.
Alguna vez escuché una frase que me pareció fenomenal. Las leyes no tienen nada que ver con la justicia. Tenemos leyes porque no podemos tener. Si tuviéramos justicia, no necesitaríamos escribir en una ley que está prohibido, por ejemplo, violar niños. No deberíamos tener eso escrito en una ley. Pero ¿por qué se necesita escribir en una ley? Porque lastimosamente puede. Porque lastimosamente la ética que debería regirnos no es suficiente. Es decir, pasa, ¿no? Entonces necesitamos que esté escrito en una ley para que sea regulado cuando esto sea, cuando se violente este derecho, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, me parecería positivo que haya una consulta popular, porque ya una decisión del pueblo sería escrita en piedra. Basta, se acabó. Solamente aquí los loquitos taurinos quieren bajarse una decisión de consulta popular, ¿no? Como la que está, ojo, que todavía está metida en la Corte Constitucional, ¿no? Eso todavía está en proceso de resolverse. Hay una, como muchos saben, hay una acción de inconstitucionalidad interpuesta por los taurinos para decir que es inconstitucional la consulta popular. Los resultados de la consulta popular. Es más, los resultados son esa pregunta. O sea, es terrible, no, es terrible. Esperemos que aquí en el DF se tome el ejemplo de Ecuador y se blinde bien esa pregunta Sí, porque los taurinos, ya sabemos, no van a llorar eternamente hasta que esta generación, que todavía, creo que le quedan unos cuantos años todavía de llorar, poco a poco van a extinguirse y hasta que esta gente se termine de extinguir, me refiero a los taurinos todavía que están empeñados en llorar todos los 6 de diciembre, eh, hay que blindar bien esa pregunta para evitar estas artimañas, trampas, chanchullos o como lo quieran llamar o como se diga en México, para evitar estas sorpresas, ¿no? sí, 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 completamente de acuerdo. Si es que se da la consulta popular, tienen ya los compañeros de México, tienen como quien dice legislación comparada. Véasen en este espejo, ¿no? Véasen en este espejo. Y aunque en efecto nos quejamos de la consulta, a ver, primero la consulta fue propuesta por nosotros, fue modificada y maniatada y mangoneada desde dentro del gobierno, pero la respuesta la dimos nosotros, la dio el pueblo, ¿no? Entonces, y después hubo los artimañas y tejemanejes, ¿no? Pero en todo caso, aún a pesar de que la consulta pues dio esos resultados, hay que decirlo, desde ahí, desde la consulta popular es que hemos logrado avanzar en el tema legal para finalmente prohibir la tauromaquia, al menos en el DMQ, absolutamente prohibida. Y no importa cuántos, ojalá me esté bien, no importa cuántos concejales del DMQ hagan todo el berrinche que se les dé su gana, no va a volver. No va a volver sobre nuestros cadáveres, regresa la tauromaquia aquí. Bien, estaremos súper pendientes de lo que está pasando en México. Eh, vale decirlo, el movimiento antitaurino mundial es uno de los movimientos más unidos que hay. Somos muy, muy unidos. Tenemos mucho contacto con todos los compañeros activistas en donde todavía existe esta barbarie. Y pues sí, funcionamos como un bloque realmente. Y estaremos muy pendientes de lo que ocurre en México, como estamos pendientes de lo que está pasando en Colombia, que lastimosamente no llega a buen puerto el tema en Bogotá. Bueno, les estaremos contando los avances que se den en este caso y todo lo que tengamos que hacer como ciberactivistas, aunque sea desde los diferentes países. Eso fue todo en nuestro Vespertrino, besito nomás. Ya regresamos con la siembra y vamos a conversar sobre precisamente, derechos humanos, derechos animales, ¿tienen o no tienen relación? Nosotros estamos absolutamente convencidos que lo tienen. Volvemos con la siembra.
estamos entonces en nuestro segmento La Siembra, conversando, como habíamos estado conversando con la Keke. No es así nomás que está aquí la Keke, no, no, no. Ella ha trabajado muchísimo en activismo por los derechos de los animales y derechos humanos, también de la población LGBTIQ, y es una ferviente activista. Y cuando decimos nosotros activista, no es de los que pone retweet, de las que compartamos para que llegue a las autoridades, no, no. Activista es quien se activa, quien realmente trabaja y definitivamente pues quien vive la filosofía que pregona. Activista, y por eso hemos querido conversar con la que se encuentra calentita allá en Guayaquil, mientras acá estoy enchumpada, que ustedes pueden ver en el frío de Quito. Pero ya voy para allá, ya voy para allá. Hola, Keke. Eh, Conversemos entonces sobre derechos humanos, derechos de los animales, derechos de todos. Recientemente, pues, fue el Día de los Derechos Humanos y vimos unas fotos hermosísimas, hermosísimas de Rescate Animal Guayaquil, que forma parte de esa organización. Eh, Formaron parte de la marcha por los derechos humanos, eh, con una lindísima pancarta que habla de los derechos de los animales y de nuestra querida ley orgánica animal. Que cuéntanos, por favor, el trabajo que ha hecho Rescate Animal Guayaquil, cómo han vinculado la organización de forma tan clara, tan abierta con los derechos humanos. Bueno, 75 años de la Declaración de los Derechos Humanos se cumplieron, bueno, ayer este programa está grabado, 10 de diciembre, se cumplieron los 75 años de la declaración, tan importante para lo que buscamos, para quienes queremos que el mundo sea un lugar un poquito menos injusto cada día. Bueno, Rescate Animal tiene más o menos 13 años constituida, y desde hace unos 10 años, más o menos, eh, después de haber caminado un poco de tiempo y habernos involucrado, bueno, con otras organizaciones, entendimos que el camino de los derechos animales nunca va a ser posible si no transitamos la defensa de los derechos humanos también. Y Rescate Animal hace una década casi decidió tomar posición, una postura política a favor de los derechos humanos, y una postura no solo poniendo un post cada 8M o cada Día del Orgullo o cada 1 de mayo, sino saliendo cuando hay que salir a la calle y diciendo las cosas que hay que decir y defendiendo también las cosas que hay que defender en su momento. Y hemos sido incluso parte de procesos judiciales, como nos involucramos, por ejemplo, en una acción legal por el derecho a la libertad estética, para que los chicos y chicas de los colegios no sean humillados, maltratados y obligados a cortarse el pelo, a quitarse los piercings y de ese tipo de cosas que en el sistema educativo hacen los maestros con los alumnos y las alumnas. Entonces, yo sí me siento súper orgullosa de la postura de Rescate en este sentido, porque es una postura que nos ha costado mucha crítica también, insultos, y cada año más fuertes, o sea, más insultos incluso de personas conocidas, eh, personales, y el típico argumento es: ¿por qué se meten en política? ¿Por qué se meten en ese tema? Dedíquense a los perritos, ustedes solo hablen de perritos, ni siquiera de gatos. Entonces, pero nosotros tenemos súper claro eso, o sea, nosotros tenemos, si algo tenemos claro en esto, es que no vamos a lograr eh, una sociedad justa, justicia social, si no nos preocupamos también por la gente. Porque el maltrato animal es solo una forma de violencia, de muchas violencias en las que vivimos, la lucha es transversal. Yo no puedo pedirle a una mujer de afro que vive en la Trinitaria, soltera, con 7 hijos, que lava ropa ajena para sobrevivir, que se preocupe por los animales que tiene afuera de su casa, pasando hambre. No es lo mismo su situación
que la de una mujer blanca con trabajo, con una maestría que vive en San Borondón y que ve un animal afuera de su casa pasando hambre. Es, son diferentes contextos. Si no entendemos eso, no entendemos nada como animalistas. Si no nos ubicamos en esos contextos en que una persona que no tiene servicios básicos, que no ha ido, que sus hijos no pueden comer, que no ha ido a la escuela, no es prioridad para esa persona defender a un animal. Si no entendemos eso, no entendemos nada y no estamos haciendo una lucha pragmática ni enfocada. Nosotros lo entendimos desde el rescate y tratamos de que la gente también lo entienda. A veces es complicado, pero nosotros no vamos a claudicar en esa lucha. Es impresionante cómo se dan ataques, verdaderos ataques en serio, a la cuenta de rescate animal. De hecho, lo hemos vivido desde el Movimiento Animalista Nacional, tú sabes, cuando el movimiento muestra abiertamente su postura a favor de los derechos de las minorías, es impresionante. Saltan, se ponen, pero esa misma persona que dijo, ay, cómo les admiro, cómo han rescatado el pellito, qué buenas personas, qué gran corazón tienen, esa misma persona ataca agresiva y violentamente cuando se muestra la postura del movimiento ante la defensa, por ejemplo, de los derechos de la población que no tiene. Es impresionante, es increíble cuando se muestra abiertamente. Y ojo, hay una cosa muy interesante que tú mencionaste que hay que recalcarlo. Eh, no deberían meterse en política. Perdón, no tienen la menor idea de lo que es el activismo por derechos, sino si dices no tienen que por qué meterse en política. El activismo por derechos es político. Todo activismo es político. De hecho, eh, todo lo que hacemos, lo que comemos es político. Eh, pero esto es una lucha política. Y lastimosamente, pues, yo pensaría que esto se debe a una confusión bien, bien profunda que hay en el conocimiento, ¿no? Cuando se habla de política, se cree que estamos hablando de los social cristianos, la izquierda democrática, la revolución ciudadana y las votaciones. De Punto. elecciones. Sí. Eso es todo lo que se piensa y se mentaliza que es política, cuando esa es una parte pequeñita y muy pequeñita del tema político, ¿no? El tema político es súper amplio y transversaliza absolutamente todo lo que hacemos, de hecho. Reunirse, Entonces, reunirse en el barrio para buscar una forma de mejorar la calidad de vida del barrio es hacer política. Hacer una exactamente, asociación de vendedoras de artesanías es un acto político. Todo lo que hacemos en nuestra vida prácticamente es un acto político. Y el problema es que se han encargado de hacernos creer que tomar una postura política o hacer política es similar a ser sucio o está podrido, porque desgraciadamente muchos que llegan a cargos políticos, sobre todo de elección popular, se corrompen, entonces dañan el concepto de hacer política, que básicamente es servir al pueblo, ¿no? Em, pero les conviene, pues, porque ¿qué es lo que les totalmente. conviene? Les conviene que solamente los mismos de siempre sigan metidos en política, porque les conviene tomar las decisiones. Y nosotros, mientras decimos o dicen, porque nosotros no lo hacemos, mientras el resto del mundo o del país dice, yo no tengo postura, yo soy apolítica, no me meto en política, permitimos que una sarta de personas corruptas tomen las decisiones que sí nos van a afectar en la vida a nosotros, que no queremos meternos en política. Exactamente, lo has descrito de forma perfecta, que aparte hay una arista importantísima en este sentido, que cuando decimos, no, yo no me meto en política, yo no tengo nada que ver, yo no hablo de política, cuando decimos eso, pasamos al bando de los que no nos enteramos de nada, pasamos del bando de los que no nos educamos, de los que perdemos cultura política. Y lastimosamente, hay que decirlo, nuestro país es muy pobre culturalmente hablando en política. Desconocemos totalmente, por eso es que viene cualquiera, y dicen, estos comunistas. Cuando el país era socialista, el país no ha sido socialista nunca, el país no ha sido comunista nunca.
Nunca hemos votado por comunistas, nunca hemos votado por socialistas. ¿Pero por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque alguien dijo que tal corriente de la izquierda, por ejemplo, eh, se definió de izquierda y ya, es de izquierda porque se definió de izquierda. Y si nosotros tuviéramos la suficiente cultura política, sabríamos que por más que te definas de izquierda y tus actitudes no son de izquierda, sabemos que no eres de izquierda, ¿me explico? Como por ejemplo el actual presidente, que tuvo el descaro de decir que es de centro izquierda. Perdón, disculpe usted. ¿Sabes cómo se llama? Eso se llama framing. Ajá, Los medios hegemónicos están marcándonos la cancha del debate y así ellos es. quieren poner la agenda. Entonces, para los medios hegemónicos, ya bueno, ya comienzan a desparcir estas ideas de que el Estado obeso, entonces hay que recortar todos los ministerios, porque mi ley en Argentina lo va a hacer, entonces, ¿por qué no hacemos lo mismo? Entonces quieren pasar por el, sí, hay que tumbar el Ministerio de los Derechos Humanos y de la Mujer, porque ese ministerio ahora está solamente dedicado a defender a los hombres que se disfrazan de mujer, o sea, a las, a Horrible, las, ¿no? a las personas sexodiversas. Entonces se crea este framing que pone, que marca la cancha, los medios, sobre todo hegemónicos, a los grupos de poder, porque les conviene manejar el discurso y a quién le conviene alimentarnos de odio, a los que están en el poder, para seguir estando en el poder mientras el resto se pelea por este tipo de cosas. Y el tema de los derechos humanos en este momento está siendo, bueno, siempre ha estado, pero ahora eh, el neoliberalismo y la derecha, sobre todo la derecha más extrema, está empeñada en atacar, lo hemos visto desde hace un par de años, ¿no? ¿Dónde están los defensores de los derechos humanos que solamente defienden a pillos y a delincuentes y no sé qué? Y repiten el discurso y repiten el discurso y los medios repiten el discurso con otros titulares que no son tan, evidentemente no son tan groseros, pero van marcando el camino, ¿no? Van marcando la Así es. cancha, sobre todo los medios de derecha que tienen su agenda obviamente antiderechos y tratan de posicionar esas mentiras que de tanto repetirlas se van convirtiendo en verdades, ¿no? La posverdad. Y, y aparte de una cosa bien interesante acá, que no solamente van creando este framing precisamente en donde la gente piensa exactamente así, no, que sales de ahí, piensas como nosotros creemos que tienen. También van creando desunión, separatismo, porque a ellos, a quienes detentan el poder, les convenimos separados, les convenimos peleando por si la, las personas del mismo género tienen derecho a casarse. Peleemos por eso, hagamos de que se peleen por eso, cuando en realidad, en ese sentido, vamos precisamente a lo que queríamos seguir hablando respecto a los derechos humanos y animales, cuando se reconoce el derecho de una minoría que estaba siendo violentado, no le quita absolutamente nada, nada. Precisamente, por ejemplo, en el tema del matrimonio homosexual, como te decía, en el tema del matrimonio homosexual, si es que se casan dos personas del mismo sexo, no le quita nada a nadie. Eso no quiere decir que la gente heterosexual ya no puede casarse. No, ese, ese Bueno, es matrimonio libre, ¿no? Dice, capaz le quitan el novio a alguna chica porque se casa con otro chico, pero es amiga, date cuenta, o sea, ya. claro, o sea, ese es otro tema, ¿no? Es un tema ya como personal. Pero mucho sentido no tiene, ¿no? Alguna vez leí en alguna parte que decía los derechos no son como un pastel, ¿no? Tengo un pastel y tenemos que, si le toca más a otro, me van a quitar una parte a mí. Eso sí. Pero los derechos no son un pastel, ¿no? Cuando se garantiza derechos a alguien que está en vulneración de derechos, pues no nos resta nada. Al contrario, es una sociedad más justa. ¿Quién no quiere vivir en una sociedad más justa y equitativa? Todos queremos vivir exactamente eso, ¿no? Que otra persona a quien se le habían vulnerado sus derechos, pues tenga los derechos, se le restituya los derechos que le habían sido violentados, pues, no me quita nada. Nos vuelve una sociedad más justa y equitativa. Hay ejemplos muy, muy concretos actuales en nuestra sociedad de cómo
personas que tienen sus derechos vulnerados. También, perdón, ¿Estás sin audio? no, ¿me escuchas? ¿Ahí? Algo pasó con tu audio. Mejor, Se nos fue ahí. un ratito el audio de la que no sabemos qué es. Y no sé qué es de que porque no está, no sé. No sé qué pasó. Ujú. Ahora no te escucho yo a ti. Bueno, Ah, en todo caso, ¿ahora? ¿Ya? ahí estás. Ya Has volvimos. vuelto. Tuvimos sí, una impericia con el internet, creo. Has vuelto, ya estás de Me nuevo acaba por de acá. salir un mensaje de que mi conexión es inestable. Vaya. Inestable soy yo, no mi conexión. La conexión está ahí, no se ha movido. La Sí, inestable acá es quien les habla. sí. Que te decía que hay ejemplos bien concretos para que la gente entienda un poco cómo afecta que un grupo vulnerable no vea sus derechos humanos garantizados, cómo le afecta a los animales. Por ejemplo, las personas en situación de movilidad venezolanas que habitan, por ejemplo, acá en Guayaquil, hay muchas viviendo bajo puentes y están viviendo bajo puentes con sus animales, animales que han traído en su caminata, en su diáspora, o algunos que han conseguido acá. Y esos animales, o sea, no se puede, mucha gente escribe y dice, quítenle esos perros a esa gente, o ¿qué hace esa gente con esos animales? Seguro se robaron. O sea, el hecho de que sean personas en situación de movilidad, que estén en la calle, no significa que sean delincuentes, significa que están en la calle. Y ahí es cuando vemos estos discursos, ¿no? Quítenle qué hace esa persona con ese perro, y peor si es un perro de raza. Y te lo digo porque ahora me ha tocado por mi trabajo estar viendo o asistiendo a los animales de las personas migrantes y también a las personas migrantes, porque se hace un trabajo, digamos, eh, Integral. integral, esa es la palabra. Y son personas en la mayor parte de los casos que tratan bien a sus animales. Y también lo vemos con la gente, las personas privadas de libertad. También Sí. hay animales y es un tema muy complejo. Personas privadas de libertad que tienen animales, que se han encontrado animales dentro de los centros penitenciarios, no solamente perros o gatos, sino animales de granja. Y también hay todo un contexto ahí de derechos no garantizados que afectan a los animales. Entonces, no podemos solo atender a los animales y olvidarnos. No, o sea, no está bien, no está bien como animalistas que hagamos, que pensemos que solamente si vemos una persona que está en la calle pasando hambre con sus niños y sus niñas y un perro, no está bien que solo pensemos en el perro, lo sacamos, le quitamos el perro, los despojamos, el perro lo llevamos a un albergue, lo damos a adopción y ya, listo, nosotros salvamos al perro y el resto, y así no se va a resolver esto. Porque esas personas van a estar en la calle, a lo mejor van a tener otro perro, y vamos a seguir en este círculo. Entonces, si no pensamos integralmente, si no pensamos en que los derechos tienen, en que todo el mundo tiene que ir, los derechos tienen que ir progresivamente para todos, no vamos a resolver los temas de violencia de nuestra sociedad. No lo vamos a resolver. Y es terrible, ya que porque sí, en efecto, acá también en Quito hemos pasado por este tema. Quítenles los perros. Si no, lo han dicho así, o sea, a mí me parece terrible que alguien sea capaz de decir esto. Si no tienen para comer ellos, peor van a tener para darle al perro. Te preocupa mucho que el perro no coma. A mí también me preocupa. ¿No te preocupa que ellos no comen? O sea, ¿cómo pueden volverse tan incompatibles los dos discursos? Eh, y además, ni siquiera piensan en el animal per se, porque un caso que tuvimos acá respecto a un habitante de calle, quien tenía dos perritos, que en efecto, pues el señor vivía en el parque y él montaba su campamento, ¿no? Andaba a cuestas con su colchón, sus plásticos y sus vainas y andaba a cuestas por todo el tiempo. Llegaba un momento en que iba al parque elegido y montaba su carpa, ¿no? Dormía ahí y sus perros andaban con él de arriba para abajo. Y claro, los perros, cuando el señor ya montaba su campamento, los perros eran súper agresivos protegiendo al señor. Entonces, ese era el riesgo que se corría.
Y claro, pues lo que tratamos de hacer es intervenir para hablar con el señor, ver si es que a un albergue, bla, 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 bueno, todo lo que se pudiera hacer. Y de paso, esterilizar a los perros. Em, la petición era que le quiten los animales, pero quítenle los animales. A ver, este señor vivía en la calle, lo único que tenía, el único ser a quien amaba y quien le daba amor a esos perros. Imagínense ustedes lo que hubiera sido sacar a esos animales de la calle en donde caminaban y vagaban libremente dentro de los peligros, etcétera, que pueden correr, y confinarles a un espacio como un refugio. Además, separarlos del único ser que les daba amor en la calle. O sea, ni siquiera se piensa en el bienestar emocional de los perros, si es que van a pensar solo en los perros, ¿no? Entonces, sí, en efecto no se puede, ya no entiendo cómo pueden hacerlo tampoco, cerrarse a, a- a la relación que tienen los derechos humanos con los derechos de los animales. Es un absurdo, es doloroso y triste ver, por ejemplo, muchísimas personas que trabajan, que hacen rescate animal, así, una gestión importante con perros que se encuentran en estado de calle y dicen pestes sobre migrantes, personas en situación de movilidad, sobre la población LGBTIQ, ¿no? Es terrible porque no tenemos exactamente clara cómo se relacionan una cosa con lo otro. Somos una sociedad que buscamos sectariamente la protección de derechos de los unos. Definitivamente no estamos viviendo en una sociedad justa, porque no hay equilibrio en los derechos hacia los otros. Creo que no somos conscientes de nuestra multiculturalidad. No la hemos asumido y si no la asumimos, si no, digamos, no somos conscientes de la enorme diversidad de culturas con la que habitamos. Incluso somos ciudades en el mismo país muy diferentes. Nosotros en Guayaquil tenemos muchas personas migrantes, tenemos colonias venezolanas, colombianas, libanesas, bueno, de muchas nacionalidades. Y no hemos aprendido a convivir y a entendernos entre nosotras. Y, y eso es un proceso súper necesario para poder conseguir la interculturalidad, o sea, llegar al buen vivir. Y eso también incluye a los animales. Y es básico que entendamos que estas personas, todas, no importa si tienen casa o no tienen casa, tienen derechos humanos. Los niños de las personas en situación de movilidad tienen derecho a ir a la escuela, así no tengan cédula sus papás, ¿ya? Y mm, lo que ha pasado, por ejemplo, en Pelileo, estos brotes, Horrible. ya no son ni brotes, ya son, porque brotes es cuando es un fueguito por ahí, esto ya es un incendio, em, de xenofobia, creyendo que porque tienes un grupo de personas que delinquen, tienes que irte y arremeter contra familias enteras, con niños, ancianos, mujeres, que están aquí porque la vida, no sé, supongo que por algo están aquí aguantando brotes de xenofobia y no en su país. Eh, y no nos podemos poner en el lugar de esas personas siendo un país de migrantes. ¿O acaso no todas las personas, quién me puede decir que no conoce a alguien, tiene un familiar, un amigo, un vecino que alguna vez migró en este país, en Ecuador? Entonces, Todos somos, todos tenemos algún familiar, algún amigo, algún pariente o algún vecino que tuvo que irse. Y, de no, hecho, y somos históricamente, sí, somos la segunda. antropológicamente somos todos migrantes, ¿no? Antropológicamente somos Sí, absolutamente todos correcto. migrantes. Sí, desde mi tiempos, desde hace miles de años. Somos la segunda, la segunda población que más pasa por el tapón del Darién. La segunda. O sea, y nos damos el lujo de tratar a las personas, de ser xenófobos, o sea, ¿de qué estamos hablando? Porque, y yo veo mucho en las animalistas y en las personas animalistas, veo mucho de estos discursos
de xenofobia y homofobia. Y no entiendo cómo pueden no entender que nunca vamos a superar el maltrato animal si no empezamos a reconocer y a pelear y a defender los derechos humanos también. Nunca lo vamos a lograr, jamás lo vamos a lograr. Porque esas personas, por ejemplo, a las que quieren separar de sus animales en la calle, son personas que todos los días son vulneradas también. Y no, hoy vi un reportaje, o me parece que vi que solo el 1% de la población venezolana en Ecuador, me parece que ese es el dato, ha delinquido. Tiene, o sea, ha delinquido. El 1%. Sin embargo, todos los días ves brotes y comentarios todos son delincuentes. y muchas personas animalistas que se dicen animalistas Sí, son solo rescatistas, vale. ponen ese tipo de comentarios. Y eso me parece terrible viniendo de gente que se supone que debería ser más empática. Si no entendieron eso, no han entendido nada. Completamente de acuerdo, que vale decir una cosa muy, muy importante. Probablemente, y solo probablemente, esto se debe a la falta de conocimiento de la filosofía animalista, ¿no? Mi sana recomendación, lean respecto a filosofía animalista, lean respecto, por ejemplo, a Richard Dawkins, lean a Peter Singer, Jane Goodall, Corinne Peluchon, autores quienes siguen construyendo los preceptos y los conceptos de la filosofía animalista que, ojo, datan de Pitágoras, ¿no? No es de anteayer, no, datan desde Pitágoras ya los conceptos de la filosofía animalista, en donde abiertamente, clara y totalmente dicen que la filosofía se basa en la clara concepción de que somos todos animales, que absolutamente todos somos animales. Entonces, si todos somos animales, la búsqueda es que existe una igualdad y un respeto de derechos de absolutamente todos los animales. Es que esa es la base del concepto, pues sería absolutamente absurdo y es vergonzoso realmente que personas que trabajan en rescate, pues, ay, los perritos, gatitos, ay, me muero, pobrecitos, porque ojo, solo perritos y gatitos, ¿no? Solo perritos y gatitos. Ni les hables de cerdos, vacas, pollos, gallinos, ni les hables de eso. Perritos y gatitos. Y al mismo tiempo que aman y cuidan y protegen y defienden a perritos y gatitos, pues atacan indiscriminadamente a, yo diría que mayoritariamente a la pobreza, ¿no? La porofobia es gravísima, ¿no? Porque pues nos quejamos mucho del extranjero que no tiene plata. El extranjero que sí tiene plata es... El, el racismo es un concepto económico. Se fundamenta, la inequidad se sustenta en el racismo. Te apuesto que en Pelileo, si todo el mundo tuviera mucha plata y todo el mundo y hubiera, no sé, abundancia para todo el mundo, no habría, o no digo que no hubiera delincuencia, pero hubieran manejado la delincuencia de otra manera. de Pero otra forma. también, al estar en una sociedad empobrecida, todas las inequidades se multiplican y las violencias se multiplican. Pero se supone que somos quienes, de alguna manera, hemos desarrollado un poco más la empatía, deberíamos asumir o manejar las cosas de otro modo. ¿Y qué hacer? Yo creería, no sé, nadie me ha pedido un consejo, pero yo creería que deberíamos tener más debates y más diálogos entre animalistas de todas no sé si cabe decir alas o de todas las líneas, pero sí deberíamos sentarnos y tener un debate honesto de qué estamos haciendo e intercambiar información y tratar de mejorar el movimiento, porque ya es hora, creo, de crecer, me parece a mí, de crecer como activistas. Sí, estoy súper de acuerdo. Estoy súper de acuerdo. Creo que deberíamos, pues, acercarnos. Hemos intentado mucho desde el movimiento animalista, pues, acercarnos más a las distintas luchas, a las diferentes luchas. Hemos tenido una cercanía muy interesante con el feminismo, con la lucha de la población LGBTIQ.
hemos tenido un acercamiento interesante con los ambientalistas, porque es facilito, conversando, hablando así, sentaditos, tomando un cafecito, es facilito darse cuenta de que todos estamos peleando por lo mismo. Por lo mismo, mientras más unidos estemos, más avances tendremos. ¿Qué? Que se nos va acabando el tiempo, hemos hablado, porque esto es cuestión de darnos piola y nosotros pues, nos vamos y seguimos conversando respecto al tema. Tal vez un concepto cortito para cerrar ya, Keke. Bueno, nada, que sigamos luchando, pero solamente que tal vez enfoquemos mejor nuestros objetivos para no luchar, digamos, no en vano, porque las luchas no son en vano. Rescatar un perrito ya cambia la vida de ese perrito, pero creo yo que debemos juntar mejor nuestros esfuerzos. Ahora se viene la lucha por la ley orgánica animal y creo que es una buena oportunidad para encontrarnos, juntarnos, dialogar y sacar adelante esa ley que realmente va a romper esquemas, no solo en Ecuador, sino posiblemente en el mundo y posiblemente para las futuras generaciones. Así es, definitivamente, la ley orgánica animal viene a quebrar un poco de cabezas, incluso dentro de las personas que defienden y protegen derechos de tanto de los animales como de todos, de los animales humanos como de los animales no humanos. Así es que sí, viene como un quebradero de cabeza de pasito la ley orgánica animal. Amigos, amigas, la mejor forma, la mejor manera de combatir esta violencia, esta agresión obtusa y absurda hacia los otros seres, es conociendo un poco más, conociendo, sabiendo un poco más por qué. ¿Por qué están los locos animalistas hablando de derechos? ¿Por qué están los locos humanistas hablando de derechos? ¿Por qué están los locos mineros queriendo que no entre el progreso a sus comunidades? ¿Por qué están los de la comunidad LGBTIQ más pidiendo derechos y derechos? ¿Por qué? ¿Por qué? La mejor forma es mantenernos informados, mantenernos conociendo, porque es facilito. Cuando no tenemos una idea en la cabeza, es facilito que nos pongan la que quieren. Así es que conocimiento y cercanía es lo que va a hacer que este sea definitivamente un mundo mejor. La búsqueda es exactamente eso, convivencia armónica entre todos los seres que habitamos este maravilloso espacio vital. Muchísimas gracias a todos quienes han estado pendientes de este espacio y que siempre están pendientes de este espacio. No se olviden, estamos los días lunes a las 5 de la tarde por Hoja de Ruta. Muchas gracias a los compas de Hoja de Ruta que están pues metiéndole ganas también para que Conversando con el Man siga en, en su plataforma que está cada día evolucionando y cada día avanzando. Muchísimas gracias, Keke. Nos vemos en Guayaquil, ya mismito. Un Mañana. abrazo grande a todos. Mi nombre es Maritza Reales, voy a estar con ustedes el próximo lunes, no sé si aquí en Guayaquil, a Cuba, no importa, pero voy a estar con ustedes el día lunes a las 5 de la tarde en Conversando con el Man. Un abrazo grande, una linda semana.